Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano que actualmente está viviendo en España, apasionado de las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a la comunidad de mi podcast llamada Médico Capitalista, un podcast creado por un médico y enfocado al gremio en general, donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre manejo de la ocupación de inmuebles en otros países europeos. Debo recordarte que este podcast hablamos de inversiones y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales. También que toda inversión conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 26. Manejo de la ocupación de inmuebles en otros países europeos. Hace unos años el movimiento de la ocupación e inquiocupación en España ha ido propagándose en las principales ciudades españolas y se ha ido a cifras alarmantes gracias a las políticas populistas y socialistas con vacíos legales que permiten que estas personas traspasen las leyes sin que los propietarios puedan hacer nada más sino verse atados de manos, esperando una orden judicial que actualmente puede tardar hasta 18 meses de media, mientras continuamos pagando los costos de ser propietarios. No hay seguridad jurídica para los propietarios. Nos sentimos en indefensión con respecto a los antisociales. Cifras: La Razón, junio 2022, año 2011, unas 3.849 viviendas ocupadas. Año 2021, 17.274 viviendas. Estos son unas 47 viviendas por día en España, algo alarmante que sigue en aumento dichas cifras. Número de provincias por ocupación: Barcelona, 5.483 viviendas, Madrid, 1.666 viviendas. Y así podemos continuar, que se la dejaré en la descripción. Todas las principales provincias de España con ocupación, punteando entre las autonomías Cataluña, donde los ocupas se encuentran con mayor amparo político por los partidos socialistas. Hablemos de conceptos. Allanamiento de morada supone entrar a vivir en una vivienda habitada y eso supone un problema de primer orden para su propietario. Usurpación supone entrar a vivir en una vivienda deshabitada sin el consentimiento del propietario. Desalojar a los ocupadores e inquiocupadores en España. Cabe mencionar que gracias a la nueva ley de vivienda que se ha incorporado en la ley de enjuiciamiento civil, refiere que los desahucios dependerán de si se trata del tipo de propietario que seas y se define como grandes tenedores y pequeños tenedores. Grandes tenedores, 10 viviendas, pequeños tenedores, menos de 10 viviendas. En consecuente, que hoy en día para el desahucio se exige que el demandante acredite si se trata de su domicilio habitual. La nueva ley introduce que a la hora de realizar desalojo por las fuerzas de seguridad se debe comunicar previamente la hora y el día exacto del lanzamiento. Si es propietario es un gran tenedor, se cancelará todos los procesos si no se certifica que ha intentado conciliar con los infractores y estos no son vulnerables. En conclusión, más beneficios para los infractores de la ley. Además, el propietario debe presentar todas las acreditaciones relacionadas con la vivienda. Por otro lado, los juzgados deberán solicitar los servicios sociales un informe que justifique que los ocupas reúnen las condiciones de personas vulnerables. La pregunta es, ¿por qué los propietarios no son vulnerables? Pero el ocupa, de ser vulnerable, se suspenderá el desahucio durante 2 meses o 4 meses, siempre hasta encontrar una alternativa para poder habitar otro hogar. Esto quiere decir que nos quedaremos sin vivienda durante 4 o 6 meses mientras el gobierno le resuelve la vivienda al ocupa. Un despropósito. No obstante, tenemos plazos para desocupar tu vivienda en España. Actualmente ronda los 20.5 meses, aunque ha ido aumentando progresivamente en los últimos años, según el Consejo General del Poder Judicial. ¿Esto es un proceso o un calvario?
La denuncia que hace el propietario debe ser tramitada satisfactoriamente por los juzgados de primera instancia, que podría tardar 10.9 meses de media en el 2022. Se deriva a las audiencias provinciales el proceso, que se amplía una media de 9.6 meses adicionales. Eso fue en el año 2021. Todo este retraso de los desahucios por parte de las autoridades que no protegen a los propietarios hacen evidenciar de que los propietarios se podrían tomar soluciones poco ortodoxas por sus propias manos. Pero para más incredulidad, en las instituciones, el propietario que ha sido robado y vulnerado el derecho a la propiedad privada puede ser denunciado por el antisocial que habita en su vivienda. En primer lugar, no se puede incurrir en un delito de realización arbitraria del propio derecho tipificado en el Código Penal, artículo 455. Pero además hay otra serie de conductas que en caso de realizarlas como propietario del inmueble supondría la comisión de otros delitos. Estas conductas habituales serían amenazar, intimidar e incluso atacar a los ocupantes de tu vivienda, cortar los suministros, cambiar las cerraduras o sabotearlas, bloquear el acceso a la vivienda aprovechando la ausencia de los ocupantes. O sea, tú no puedes hacer lo que ellos hicieron contigo. Estas conductas podrían implicar que el propietario pase a ser un denunciado, literalmente por coacciones, o por un delito de amenazar al antisocial que vive en tu vivienda. En vista de que la Constitución ampara a los antisociales por la inviolabilidad del domicilio, entonces estos pasan a ser moradores de tu vivienda. No obstante, no solo basta con el robo a nuestra propiedad, sino que el dueño debe mantener al ocupante de su domicilio y pagarle los servicios, pagar la hipoteca y, por supuesto, los impuestos y la comunidad de propietarios. No hay protección a los propietarios en España. Ahí es donde quiero llegar. En vista de que muchos políticos y personas apoyan este tipo de actos vandálicos mientras no sean sus propiedades. Aunque el deber ser es que España debe equipararse a los demás países de la Unión Europea. Por tal motivo, verificaremos los procedimientos antiocupación en la Unión Europea. Idealista News. En Alemania, el país hermano, el desalojo se produce en 24 horas después de que el propietario lo sepa y tras presentar una denuncia ante la policía. La justicia castiga la ocupación con pena de cárcel de 1 año y puede conllevar multas, y si es con violencia, la pena puede llegar a 2 años. Posterior a la desocupación del inmueble, si está en malas condiciones, el propietario estará obligado a realizar obras de rehabilitación. En Reino Unido, la ocupación se castiga con penas máximas de 51 semanas de cárcel y multas de 5.700 euros. Además, la policía puede entrar a la vivienda a desalojar si tiene sospechas de ocupación y no requiere de autorización judicial. Los propietarios tienen 2 alternativas: realizar una denuncia directamente por posesión o rellenar un formulario de orden de posesión interna. Después de entregar la vivienda, los ocupas pueden ser encarcelados si no abandonan la propiedad en las primeras 24 horas. En Francia es un acto ilegal que se castiga con un máximo de 3 años de prisión y una multa de 45.000 euros de sanción. Con respecto a los desalojos en tiempos, si ha ocurrido en menos de 48 horas, el propietario avisa a la policía que está autorizada para expulsar a los ocupantes de inmediato, sin necesidad de contar con permiso del juez. Y por el contrario, pasa las 48 horas, el propietario de la vivienda hace una denuncia y se aplica el desalojo cuando lo autorice el juez. Es un proceso rápido y eficaz. En Italia, los propietarios deben denunciar ante la policía y posterior a ello realizar un juicio rápido por el que la policía puede proceder a la expulsión y desalojo. Se castiga con una pena máxima de 2 años de prisión y una multa de entre 103 y 1.032 euros, aunque puede aumentar si hubo violencia o uso de armas por parte de los desalojados. En España se pueden preguntar si hay penas o multas, puesto déjenme decirles que sí las hay. El allanamiento de un inmueble lleva consigo una pena de entre 6 meses a 2 años de prisión si no se ejerce violencia, y de 1 a 4 años si se actúa con violencia, y además sanciones económicas de entre 3 y 6 meses.
Sin embargo, con la nueva ley de vivienda en España, que es tan popular entre algunos de los políticos, pueden suponer un obstáculo al problema de la ocupación y una ralentización de la devolución de los inmuebles a sus verdaderos propietarios. Se da el caso de 1 año o más de espera para desalojar a un ocupa ilegal. Debemos destacar que todas estas leyes donde se protege literalmente a los antisociales sobre los propietarios, creo estar seguro de que a todos los ocupas que el gobierno los protege por ser vulnerables deberían dar una indemnización a los propietarios, pagarle la vivienda a precio de mercado y así dejársela a los ocupantes como nuevos propietarios, obligándoles a pagar los gastos que conlleva ser propietarios y las responsabilidades jurídicas, legales y tributarias ante el Estado. Todos estos ocupantes saldrían huyendo en vista de que no quieren ser responsables, solo quieren casas regaladas sin trabajar y sin mover un dedo. La felicidad del socialismo del siglo XXI. Consecuencias de la ocupación ilegal. Sociales, comunitarias y personales. Fuga de inversores inmobiliarios. No más inversiones extranjeras en inmuebles. Pérdida de seguridad jurídica de los propietarios. Contracción del mercado inmobiliario del alquiler. Aumento del costo del alquiler. Temor de los propietarios para alquilar sus inmuebles. Destrucción de los barrios y comunidades, devaluación de los inmuebles ocupados, aumento de la delincuencia y mafias en las comunidades y barrios, inseguridad en las comunidades, requisitos con más filtros y mayores garantías para poder alquilar dichos inmuebles, daños a la propiedad privada, pérdida de la propiedad por parte de los propietarios, daño económico para el propietario por tener que seguir pagando los gastos del inmueble, daño psicológico y moral del propietario por verse vulnerado y desprotegido por parte de las autoridades que deberían protegerlos. En conclusión, destrucción total del Estado de Derecho y la propiedad privada. ¿Qué opinión tienen ustedes, capitalistas, sobre la ocupación e inquiocupación en España? Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera con las inversiones inmobiliarias. El día de hoy hablamos de la ocupación de vivienda, cómo es vista y tratada en la Unión Europea por las autoridades eficientemente. Después de la entrevista de mi amigo Antonio, que ha sufrido una inquiocupación, podrás ver la entrevista en mi canal de YouTube. Quise dar un resumen de cómo solucionan esta epidemia social que está destruyendo el mercado inmobiliario en España. Espero que los políticos puedan abrir los ojos y ver que esto será contraproducente para el país y para la sociedad en general, que sufre las consecuencias de la subida de los precios del alquiler por no haber seguridad jurídica para que los propietarios puedan alquilar sus inmuebles con toda la protección de las leyes, para subir la oferta y suplir la demanda de pisos de alquiler. No es una excusa que los supuestos vulnerables cometan infracciones de la ley, apropiándose de la propiedad privada. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera. Recuerda que puedes dejar tu comentario y sugerir otros temas. Hasta la próxima, capitalistas.